Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Gerardo Rey, ex director de UTE, actual secretario político de la presidencia del Frente Amplio. Gerardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos ahora esta incorporación tecnológica, que en algún momento la habíamos debatido, digamos, ¿no? Era importante contar con elementos que te mantienen conectado con el mundo, así que incorporó la tecnología. Sí, la verdad que cuando te vi en una entrevista que hicimos acá, que vos me dijiste, mira que te puede servir en la UTE, fui a la UTE y digo, che, ¿me pueden comprar una tablet? Y la verdad que lo recomiendo porque es una cosa muy buena. ¿Y la mantiene? No, entregué todo. Le voy a enviar a Mónica ahora. Como corresponde, sí, a Mónica hay que pasarle el aviso. Más allá de estas cuestiones, ¿mantiene todavía ese sinsabor, ese choque de sensaciones luego de tantos años en la UTE y de haber, abandonado el cargo? A ver, Daniel, la UTE es mi casa, ¿tá? Yo llego a la UTE luego de 20 y pico de años como funcionario y después 7 más como director. Entonces, desde el punto de vista de los afectos, además, mi participación en la UTE es una participación con una fuerte impronta en el plano sindical. Fui dirigente sindical desde muy joven, es un gremio muy grande y un gremio al que le debo todo, ¿no? Porque el conocimiento acumulado es a partir de la experiencia sindical, a partir de el empeño que colectivamente poníamos para defender mejor los intereses de nuestros compañeros de trabajo. Entonces es ahí que uno va conociendo la empresa y después hay una etapa totalmente distinta que es, que lo digo con mucho orgullo, los que tuvimos el honor de ser convocados desde el primer día a integrar el primer gobierno del Frente Amplio, lo llevamos con mucho orgullo. Entonces, son 7 años de muchas emociones muy fuertes en las que me voy profundamente agradecido. Son de esas empresas claras, notoriamente estratégicas para un país, sin dudas. Allí se habla, por ejemplo, de la imperiosa necesidad de formar equipo. ¿Se formó equipo en la UTE? Sí, se formó equipo en la UTE, primero equipo en términos de acumular conocimiento. Y este sí era un desafío del primer gobierno del Frente Amplio bien difícil, que es que vos no tenías a un compañero de referencia para decirle, che, vos cómo fuiste resolviendo tal tema, porque el Frente Amplio nunca había accedido al gobierno y por lo tanto no había compañeros referentes para hacer la gestión. ¿Pero no hubo esa transición? Hubo una transición de conocimiento, ¿no es cierto? Y dicho de paso, la transición que tuvimos en la UTE con el escribano Scaglia fue una transición inmejorable. O sea, nos puso a disposición, antes de ser designado, simplemente con el anuncio de Tabaré Vázquez de que iba a plantear la venia al Parlamento de los 3 compañeros, que en aquel entonces eran Ruchansky, de Aurrecochea y yo, nos puso a disposición toda una sala, las computadoras, los teléfonos de los gerentes, qué información necesitas. Fue una transición ejemplar en ese sentido. Bien interesante. Y ahí formamos equipos, ¿no? Equipos de trabajo bien importantes. Y después hay una segunda etapa que yo la valoro mucho, que es esta etapa, la etapa en la que Mujica decide incorporar a la oposición a los entes del Estado. Y creo que, más allá de los chisporroteos naturales que hay con la oposición, los cortocircuitos, valga la deformación profesional, es una etapa en la que creo que llegó para quedarse en el Uruguay. Esa es mi aspiración. Es decir, más allá de la alternancia en el poder, propia de un sistema democrático, creo que esta experiencia debe servir para generar una política de Estado que sea bueno, de que estén integrados en la conducción de los distintos partidos. Bien, Gerardo, pero ¿cuántas ideas, por ejemplo, del director opositor se llevaron a cabo con la anuencia del directorio? Por ejemplo, un dato del directorio de la UTE. Normalmente los temas salen por unanimidad. Y en los temas estratégicos siempre ha sido por unanimidad. Y eso es fruto de algo previo muy importante, también atribuible a una actitud muy abierta de Mujica al asumir el gobierno, que es en algunos puntos, en algunos aspectos con mayor éxito y otros con menor éxito, obviamente, en 4 temas muy importantes generó una multipartidaria que generara una hoja de ruta. En el caso de la energía fue una multipartidaria muy fuerte desde el punto de vista de los compromisos. No es una multipartidaria de títulos, sino de acciones concretas, no solamente hacia dónde ir, sino qué lograr, qué metas, y eso facilita mucho porque es intentar entre todos gestionar el cumplimiento de eso acordado. Entonces, también en ese sentido hay una ventaja y en el caso del directorio de la UTE se reflejó
clarísimamente. Bien, una simple mención, porque además ya no ocupa su cargo, pero también aquí hubo una denuncia de una situación complicada con un llamado a licitación. El director del Partido Nacional plantea el asunto a través de uno de sus legisladores y el directorio actúa en consecuencia. ¿Puede fijarse como ejemplo, digamos? Mire, estamos hablando de la licitación de ciclo combinado. Exactamente. Primero, construir un ciclo combinado está en el acuerdo de la multipartidaria. Eso es un buen punto, ¿viste, Daniel? Estaba el acuerdo de construir una central de ciclo combinado. Llegamos a un acuerdo y se aprobó las características del llamado que teníamos que hacer, todo por unanimidad. Se presentan en las empresas, nos sugieren un criterio de adjudicación y también lo recibimos. Y después vienen lo que se llaman los descargos de las empresas. Cuando analizamos los descargos de las empresas, había un conjunto de objeciones que plantearon las empresas que en principio no iban a ser adjudicadas, y aparece luego, como tú planteas, una denuncia de una presunta falsificación de documentos que inclusive llegó hasta la justicia. Y en ese clima, analizado en conjunto, el directorio vuelve a resolver por unanimidad, dejar sin efecto, o sea, rechazar aquellas ofertas y convocar a una nueva licitación de ciclo combinado. O sea, ese es un buen ejemplo de que desde el comienzo hasta el final, aún con temas álgidos, se ha resuelto por unanimidad. Bien, ¿volvió a hablar con el presidente de la República después de la decisión? No, no. Primero, yo no era un hombre de tener un trato directo, por obvias razones, ¿no? Era el 3 claro, en el orden jerárquico del organismo. Había hablado, he ido inclusive porque tenemos amigos en común a comer más de un asado en el quincho de mi amigo Sergio Varela, sí, que además lo conozco de muchos años, con Sergio nos conocemos del club, ¿no es cierto? Y he intercambiado en ese ámbito, tengo una relación cordial con el presidente. La reunión con él, cuando él me comunica la intención de sustituir por las razones de ir generando espacios para nuevos compañeros que puedan desempeñar y crecer y tener la experiencia del desarrollo de experiencia de gobierno, fue una reunión sumamente cordial. Yo he cumplido el 100% de los planteos que me hizo el presidente y no he vuelto a hablar porque justo en esta transición hubo la propuesta de Mónica de cooperar con ella. Bien, había allí un interés del presidente de aceptar una sugerencia de su parte para el cargo. ¿Eso no prosperó? Lo que hice fue cumplir con el planteo del presidente y cumplirlo a cabalidad, es decir, tomando la idea de que sea alguien con experiencia, que sea alguien justamente que pueda cosechar el trabajo en equipo, el que me consultabas hoy. Propusimos una persona al equipo, no hay definición todavía de ese asunto. Seguramente en estos días el presidente, mientras resuelve y medita un poco más, tal vez haya cambiado de opinión, por supuesto, legítimamente. Pero mientras medita un poco ese asunto, porque todavía no ha tomado definición y no ha pedido la venia al Parlamento, seguramente lo que suceda es que designe transitoriamente a un director de ente, de otro ente, para ese lapso. Es lo que habitualmente hacen todos los presidentes en esta situación. Bueno, lo cierto es que el cargo sigue sin ser ocupado. ¿Se manejó en algún momento la posibilidad de que usted retornara? ¿No había ya una disposición personal para que se regresara al cargo? Estos no son temas personales. Obviamente siempre está la decisión individual de cada uno, pero en realidad había un planteo muy claro del presidente fundamentado en determinadas cosas. Pero me refiero, ¿el presidente no volvió a llamar para que ocupara el cargo? No. El presidente, lo que yo hice fue en muy poco tiempo poner el cargo a disposición y luego sí una consulta con el vicepresidente, el sector al cual yo pertenezco, sobre si íbamos a proponer un nombre o no y de qué características. Acordamos este mecanismo y por lo tanto lo que hicimos fue darle andamiento íntegramente al planteo del presidente. Bien, la movida de ese escenario, de ese tablero, digamos, generó en mucha gente la duda respecto a si moviendo apenas un par de piezas en una estructura tan enorme como es el Estado, podría alcanzarse la desburocratización o un mayor acento, mayor celeridad en la conformación de equipos. Me vino la imagen, por ejemplo, de cuando íbamos a la playa y éramos chicos, empezábamos a hacer un pozo cerca de la costa y manaba el agua, no significaba de ningún modo que se fuera a secar el océano. A veces la gente entiende que es un esfuerzo relativamente inocuo para una empresa tan importante como es la modificación del Estado.
Son temas que los tenemos que debatir bastante en el Estado y hay que debatir bastante en el sector político, ¿no? Y la ciudadanía incorporarse a esto. Yo creo que lo importante es saber los objetivos que se trazan y medir a la gente por los resultados. Y creo que eso vale desde los que ocupan cargos de dirección política hasta el conjunto de los trabajadores del Estado. Por ejemplo, el proceso de reestructura de la plantilla que hoy está llevando la UTE, que ya llevó ANCAP en el periodo pasado, están con esta matriz, es decir, bueno, tú tienes estos objetivos, la empresa espera de ti que tú cumplas con estos objetivos estratégicos y se mide tus competencias, a ver si tú tienes las competencias para poder ocupar el cargo y la forma de medirlo es a resultado. Eso como criterio general. ¿Y entonces? Lo que pasa es que en el aspecto político uno puede tender, estoy intentando interpretar, ¿no es cierto?, la visión del presidente. Lo que plantea Mujica es que, ojo con que de repente tenemos a alguien muy bueno y las cosas van bien, pero van bien no por una metodología de trabajo, sino van bien porque el que se ha desarrollado es fulana o fulano de tal. Y entonces seamos generosos para propender a que otros puedan desarrollar ese trabajo. Esa es un poco la idea del presidente, la que, bueno, intenté contribuir con mi decisión. ¿La entendió después a la idea? Yo la entiendo. Tengo, obviamente, la duda de si exclusivamente tenemos que medir ese aspecto, pero ahora tengo una libertad, ahora que no estoy en el cargo, de una libertad de opinar sobre el trasfondo del tema. ¿Y por qué lo hago ahora y no antes? Justamente por una cuestión institucional, a mi entender, básica. En una reunión entre el presidente y su subordinado, no había ninguna discrepancia ética, no había ninguna discrepancia sobre la eficacia o la eficiencia en la labor. El subordinado lo que tiene que intentar es ver cómo contribuye, cómo coopera con una decisión que tomó el presidente de la República. Aún sin compartirla. Aún sin compartirla. Esa es una filosofía de trabajo, a mi juicio, elemental cuando uno trabaja en este tipo de puestos, ¿no?, que son de naturaleza política. Bueno, seguimos con las deformaciones profesionales. Esto provocó una alta tensión en la fuerza política. Hubo ahí una descarga eléctrica importante. La presidenta del Frente Amplio en la reunión ayer con el presidente Mujica señalaba que, bueno, va a haber seguramente un conjunto de pautas para mejorar el relacionamiento, para evitar estas altas tensiones. Sí, sí, claro. Ayer fue la primera reunión en la que Mónica va con el objetivo de, bueno, surge una nueva elección, una nueva dirección del Frente Amplio, en un proceso amplio muy participativo. Estamos a disposición de generar un canal de intercambio, de ida y de vuelta. El gobierno es nuestro gobierno, nosotros somos el partido político que integra el gobierno. El gobierno es electo a través de la propuesta de la fuerza política que integramos. Entonces la primera tarea es la de en qué podemos cooperar, en qué podemos ayudar con un camino de ida y vuelta, ¿no? Ayudar sí, y también ser escuchados de lo que estamos evaluando en la consulta con nuestros afiliados. Bien, ese es el punto. Aquí los candidatos a la presidencia pasaron todos y decían lo mismo. Había un divorcio entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo, entre el Poder Ejecutivo y la gente. Esa triangulación no funcionaba, no había un toque, digamos, allí en el medio campo necesario. Y la presidenta Javier dijo, bueno, esto es una cuestión de contribución, diciendo que sí, pero también diciendo que no cuando corresponde. Sí, evidentemente. Obviamente hay un rol de la fuerza política que es, muchachos, cuando vamos por acá y vemos que no está en sintonía, para eso es nuestro contacto, Sí. esa es nuestra labor, tenemos que estar en contacto con la gente, escuchando, viendo cómo son recepcionadas algunas medidas de gobierno, cómo podemos contribuir al debate. Por ejemplo, en la primera reunión que tuvo Mónica, la primera, uno de los temas que pone arriba de la mesa es, bueno, discutamos cómo ayudamos al planteo del presidente en que haya un debate abierto, amplio, sobre la convivencia, la tolerancia, la violencia en el país. Entonces vamos a hacer un plan de trabajo convocando justamente a ese tipo de discusiones. Y ahí puede salir el apoyo a las 15 medidas y tal vez alguna idea más, o decir, bueno, me parece de que todas estas medidas
escuchamos a la gente y algunas no se entienden o hay que cambiar. Y ese es el ida y vuelta, y ese es el diálogo que planteó Mujica. El Frente Amplio va a establecer entonces una discusión interna para saber a ciencia cierta en qué medida respalda el paquete de 15 iniciativas. Las 15 iniciativas, obviamente las respaldamos, pero puede haber en el marco de esa discusión aportes, ideas, modificaciones. Recordemos que las 15 ideas son, en algunos casos, planteamientos generales que hay que bajarlos a tierra, que hay que instrumentarlos, labor parlamentaria, ¿no es cierto? Algunos ya ingresaron al Parlamento y en esa labor parlamentaria tal vez podamos enriquecer con el contacto con la gente algunos planteamientos para mejorar la propuesta que se trata. Allí hay dos cuestiones, por ejemplo. Dos cuestiones por lo menos. Una tiene que ver con esto de las medidas de seguridad. El tema de la marihuana asoma como todavía de muy largo debate. ¿Ustedes entienden allí que hay todavía posturas que conciliar? De hecho, el ministro del Interior está con una posición, el subsecretario con otra. Sí, claro, justamente, porque además de eso se trata el planteo que hace el presidente de la República, de propiciar un debate. Discutamos sobre la convivencia, discutamos qué nos está pasando, cómo podemos mejorar algunas cuestiones que... ¿Y si el Frente tiene que sugerir, con esto de la marihuana no vamos? Y se hará, evidentemente. ¿Es posible que suceda eso con la marihuana, por ejemplo? En el caso de la marihuana es bastante claro de que el Frente ha venido trabajando a través de sus legisladores en propiciar, autorizar el autocultivo. Eso más o menos está incorporado ahora, entonces hay una posición ya favorable. O sea, tampoco es que el presidente salió un día y dijo, le ocurrió algo. Es algo muy meditado, construido, con amplia participación de más de un ministro, con aportes diversos, y propicia un debate en el que, reitero, si surgen aportes, en esa es la idea, aportar y ser muy amplios, estar dispuestos a escuchar a gente que pueda aportar tal vez desde la academia, de la experiencia barrial. Así que no le temen a la discusión pública entre gobernantes, donde el ministro del Interior dice una cosa, el subsecretario otra. El ministro de Salud aquí mismo ayer decía que él no estaba de acuerdo, que era nocivo, que en todo caso merecía un debate profundo, pero que él como médico tenía que decir que no sabía si eran 40 cigarrillos por mes, 20, 60. Exactamente. ¿Por qué no tememos? Porque a eso nos convoca el presidente de la República. Bien, Gerardo, un par de cuestiones de alta sensibilidad que merecen más minutos, pero que los tendremos seguramente más adelante. El trancazo de Astori por Venezuela, por ejemplo, ¿cómo se debe interpretar? Bien, primero, para darle un contexto cronológico a las cosas. El lunes era la primera reunión de Mónica en la mesa política. Y en esa primera reunión de Mónica en la mesa política recién terminaba el fin de semana, había pasado lo de la cumbre. Entonces, cuando Mónica arma el orden del día para discutir y propuso lo de las 15 medidas que ya hablamos, rendición de cuentas, vamos el lunes que viene a recibir al equipo económico y a los coordinadores de las bancadas para que nos adelanten cómo viene y poder discutir con ellos, intercambiar su rendición de cuentas, y estaba este tema que vos planteás. Entonces, plantea además una metodología de trabajo muy interesante la presidenta, que es, bueno, se van a reunir los senadores con Almagro. Queremos que a la salida de esa reunión uno de los senadores venga y comparta con la mesa política los elementos que discutieron. Así sucedió, designaron a Rafael Michelini, que es que viene, nos informa en la mesa política, escuchamos ese informe, ese intercambio que habían tenido Almagro con los senadores, y sacamos una declaración de la mesa política muy clara sobre tres aspectos. Primero, que respaldamos a la actuación de Almagro y de Mujica. Que en ese marco valoramos tres aspectos. El primero, ratificar lo de Paraguay. Lo de Paraguay, Daniel, es un tema que en estos que se está discutiendo mucho sobre la ideologización en las relaciones internacionales, justamente llama la atención de que gobiernos tan dispares ideológicamente como Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, es decir, un amplísimo espectro han condenado, Estados Unidos ha condenado el hecho, y acá en la oposición parecería que, yo llamo a la reflexión sinceramente, en que justamente no hay un tema ideológico en el tema de Paraguay, hay un tema clarísimo de procedimiento. Entonces respaldamos en sintonía, reitero, los que están fuera de sintonía con el planeta no somos nosotros. Segundo,
valoramos positivamente los avances comerciales que el presidente con mucha fuerza metió, que es, bueno, en esta cumbre yo quiero la posibilidad de que se libere a Uruguay de acuerdos comerciales en el continente. Sí. Y sobre lo de Venezuela, Sí. ratificamos lo que había que ratificar, la decisión del Frente Amplio de favorable al apoyo de Venezuela al Mercosur. En esto todos los Frente Amplistas estamos de acuerdo. Es una decisión Claro. que unánimemente tomó el Frente Amplio ya hace más de 5 años. Eso Entonces, sí, ahora ese es el corazón. era el momento, por ejemplo, se estaban dando las pautas jurídicas porque por algo la Cancillería hoy está considerando un asunto que tiene que ver con el trasfondo jurídico que puede haber tomado que puede haber tenido esta decisión. Entonces, Daniel, justamente lo que hicimos fue, estos eran los 3 elementos que nos unen, los 3 elementos incuestionables. Y se seguirá debatiendo, se seguirá conversando esos aspectos de si es posible mejorar, elaborar las dudas jurídicas que eventualmente se pudieran tener sobre el hecho, pero la mesa política, reitero, ratificó la posición histórica del Frente Amplio favorable a la incorporación de Venezuela. ¿Y el momento? No fue considerado. No fue, ese aspecto. El momento no fue considerado. Pero ¿por qué no es considerado? Porque, reitero, esto es el lunes, era muy fresquito, fue la primera aparición, el primer contacto del Magro con los senadores y con esos elementos fueron los que Bien. trabajamos. Gerardo, lo político por encima de lo jurídico, dijo el presidente de la República. ¿Comparte esa afirmación? Lo político por encima de lo jurídico. A ver, interpretando lo que ha planteado Pepe. A ver, literalmente primero, a ver, literalmente, lo político por encima de lo jurídico. Esa consideración literal, ¿qué le parece? Esa lleva al concepto de que las leyes deben obedecer a objetivos políticos. La ley es la consecuencia de lo que yo quiero hacer. Sobre ese razonamiento lógico, calculo que... calcula, pero digo, escuchado así, ¿llama la atención? Puede llamar la atención a veces en un mensaje que tal vez diga, bueno, es secundario lo jurídico, pero creo que el concepto que plantea el presidente, estoy haciendo un ensayo, una interpretación, es un concepto, las leyes dependen de los objetivos que nos fijemos. Entonces, uno se fija un objetivo y para cumplir ese objetivo hay una ley que reglamenta los procedimientos. Entonces, desde ese punto de vista es compartible. Bueno, se lo vamos a preguntar al presidente, si viene a la invitación que le hemos hecho, lo tenemos que leer en Búsqueda, en La República, escuchar en todas las radios, ahora estaba en la voz de Melo. Mire que está abierta acá la posibilidad, presidente, para que venga a explicar esto que llama la atención, ¿no? Comparte que llama la atención. Dicho así, lo jurídico, lo político por encima de lo jurídico es una frase... por lo menos que hay que decodificar. Sí, reitero, para mí es que es la consecuencia. Vos te fijás un objetivo y después hay una consecuencia, que es una ley que ayuda a contribuir a ese objetivo político que tú definiste antes. Bueno, seguiremos hablando de varios temas. ¿Juan Castillo ya va a ser el vicepresidente? Estamos trabajando, no hay ningún nombre arriba de la mesa, no hay ningún nombre definido. Bien. Arriba de la mesa, obviamente, sí. ¿No? Lo que ha planteado Mónica con mucha generosidad, permitime un segundo que me ponga ejemplo. Lo que ha hecho Mónica en la invitación a que yo desempeñe el cargo de secretario político es de una generosidad poco habitual en la política, no en la izquierda, en la política. No integramos el mismo sector, no tenemos una historia de haber trabajado en temas comunes, obviamente no fue discutido como un acuerdo preelectoral, porque Mónica es electa el 27 y el presidente el 30 me comunica su decisión de que vaya cambiando de tarea, por lo tanto es de una generosidad muy grande. Y ¿por qué lo pongo como ejemplo esa generosidad? Porque con esa generosidad está trabajando para un esquema de vicepresidencias que propone que sean temáticas, es decir, que los vicepresidentes no sean solamente ocupar en ausencia del presidente, sino un equipo de trabajo que pueda desarrollar temas de estructura, temas de lo que hablamos recién, gobierno y programa, los temas del Frente Amplio en su relacionamiento con las organizaciones sociales, una cosa que tenemos que retomar, una cosa histórica de la izquierda, de su relacionamiento con las cámaras empresariales, con los sindicatos, con las ONG, con las organizaciones barriales. Entonces, va a responder a esto. Y entonces, una forma de funcionar y luego cuáles son los compañeros que mejor entendemos que van a
a cumplir con este perfil del cargo, como Bien, habíamos hablado hoy exacto. al comienzo. Estamos metiendo gestión, Bueno. en Gestión los empresarial cargos, un gestión poco, ¿eh? empresarial. Muchas gracias, Gerardo. No, bueno. Bueno, Gerardo Reyes estuvo con nosotros.